Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la cantidad de ahorro regular necesaria para alcanzar una meta financiera. En este video, usaremos el valor de una fórmula de anualidad para lograr una meta financiera a través de un plan de ahorro regular. Si resolvemos la fórmula aquí, utilizada para determinar el valor de una anualidad A para el valor P, donde P es el monto del depósito regular, tendríamos esta fórmula aquí, donde P nos dará la cantidad de ahorro regular necesaria para alcanzar nuestra meta financiera de A. Demostremos rápidamente cómo podemos resolver esta ecuación para P si multiplicas ambos lados por R sobre N. Esto se simplificaría. Nos quedaríamos con A veces R sobre N. Es igual a P veces una cantidad de 1 más R sobre N a la potencia NT, menos 1. Y ahora para resolver P podemos dividir por esta cantidad aquí. Y el lado derecho se simplifica muy bien, así que ahora tenemos P igual a esta fracción aquí, que es la fórmula que podemos usar para determinar nuestra cantidad de ahorro regular para alcanzar nuestra meta financiera de A. Sigamos adelante y probémoslo. Digamos que quiere comprar un automóvil en 4 años, y desea pagar en efectivo por el automóvil, y ha determinado que costará $15,500. Si va a realizar depósitos mensuales en una cuenta que paga el 6% de interés compuesto mensualmente, ¿cuál sería el monto de los depósitos mensuales? ¿Y cuánto interés ganarías durante este periodo? Entonces, en este caso, nuestro pago mensual P requerido para alcanzar nuestra meta financiera de $15,500. ¿Qué es A? Multiplique esto por R sobre N, donde R es nuestra tasa de interés, entonces .06, dividido por N, que es el número de compuestos por año, es mensual, entonces N es 12. Y dividiremos esto por 1 más. .06 dividido por 12, todo elevado a la potencia N veces T. Acabamos de decir que N era 12, es tiempo en años. Y estamos ahorrando durante 4 años, entonces es 12 veces 4 menos 1. Vamos a seguir y evaluar esto en nuestra calculadora. Entonces nuestro numerador será 15,500 veces .06 dividido por 12. Así que está nuestro numerador, dividido por nuestro denominador. 1 más .06 dividido por 12. Esto se elevará a la potencia de 12 por 4, eso será 48. Menos 1, y luego encierra paréntesis para nuestro denominador. Por lo tanto, tendremos que ahorrar $286, y aproximadamente 52 centavos por mes si queremos pagar en efectivo por este automóvil. Ahora la segunda parte nos pregunta cuánto interés se ganaría durante este periodo de 4 años. Pagaremos esta cantidad 12 veces al año durante 4 años, por lo que ese valor representaría la cantidad pagada en la cuenta. Para resolver esto tomaremos el saldo final de la cuenta, que es 15,500. Pero depositamos $286,52. Cada mes, por lo que será multiplicado por 12 por la cantidad de meses por año multiplicado por 4 por la cantidad de años. Entonces ganaríamos $1,747,04 en interés durante este periodo de 4 años. Ahora, para el segundo ejemplo, quiero ver el mismo problema, pero solo cambiar el marco de tiempo para los ahorros. Entonces, la única diferencia en este problema aquí es que va a ahorrar durante 2 años en lugar de 4 años. Entonces la fórmula será exactamente la misma, excepto que ahora T será igual a 2. Entonces tendremos 12 veces 2 como nuestro exponente aquí. Ahora volvamos a nuestra calculadora y veamos cuánto más tendremos que ahorrar si solo ahorramos durante 2 años.
Ahí está nuestro numerador. Y nuestro exponente aquí será 12 por 2, eso será 24. Y ahí está nuestro denominador. Entonces, si solo ahorramos durante 2 años, tenemos que ahorrar $609.47 por mes, lo que obviamente será mucho más difícil de hacer. Ahora vayamos y determinemos cuánto interés se ganaría durante el período de 2 años en comparación con el período de 4 años. Por lo tanto, el saldo final de la cuenta seguirá siendo de $15.500, pero nuestros pagos solo superaron los 2 años, por lo que tendremos el ahorro mensual multiplicado por 12 pagos por año. Veces 2 años. Entonces, durante el período de 2 años, solo ganamos $872.72. Entonces esto realmente comienza a ilustrar el poder del interés compuesto. Como probablemente todos sepan, los automóviles no son una muy buena inversión. Los autos se deprecian en promedio 15% por año, de acuerdo con Cadirect.com. Así que realmente podría ahorrar bastante dinero comprando un automóvil usado en lugar de uno nuevo. Tal vez no esté auto representado aquí, pero probablemente pueda ahorrar una cantidad considerable de dinero. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.